¿Te declaras culpable porque lo eres? Sí. 6 meses después de que Bryan Kohberger admitiera haber asesinado a 4 estudiantes de la Universidad de Idaho, las familias de las víctimas demandan a la universidad que llevó a Kohberger al noroeste del Pacífico. Reviso las acusaciones que las familias están haciendo en la demanda explosiva y las enormes señales de alerta que la provocaron. Bienvenidos a Ley y Crimen. Soy Angelette Levy. Como anticipamos, ahora es oficial. Las familias de Kaylee González, Maddie Mogan, Shanna Kernodle y Ethan Chapin han demandado a la Universidad Estatal de Washington por muerte por negligencia y negligencia. Bryan Kohberger ahora ha admitido haber asesinado a esos 4 hermosos estudiantes en las primeras horas de la mañana del 13 de noviembre de 2022, estudiantes que, hasta donde sabemos, nunca jamás conoció. Kohberger estaba en su primer semestre en la Universidad Estatal de Washington, trabajando en su doctorado en criminología. Y supimos por los registros de la Policía Estatal de Idaho que el campo de estudio de Kohberger era el robo sexual. Según estudiantes y profesores entrevistados en la Universidad Estatal de Washington, hablaba mucho de eso. Te hablé de las entrevistas con estudiantes y personal tras recibir los informes el año pasado. Fueron impactantes, había señales de alerta por todas partes, como luces de neón. Una compañera de posgrado describió a Kohberger como un posible futuro violador. Esa es una cita directa. Esos informes de investigación son la base de la demanda en la que las familias de Maddie, Kaylee, Shanna y Ethan aseguran que la Universidad Estatal de Washington llevó a Kohberger al estado. Y cuando se dieron cuenta de que tenían un problema entre manos, no hicieron lo suficiente para deshacerse de él. Según los informes y la demanda, el plan era que Kohberger siguiera como asistente de enseñanza hasta finalizar el semestre de otoño de 2022. Eso fue en diciembre de 2022, un mes después de los asesinatos, cuando el Departamento de Criminología no renovaría su financiamiento. Eso habría hecho que Kohberger regresara a Pensilvania con sus padres, probablemente ahora. Un profesor de la Universidad Estatal de Washington dijo a la Policía Estatal de Idaho que temía una demanda de Kohberger si lo despedían pronto. Mira dónde estamos ahora, las 4 familias unidas, al demandar a la Universidad Estatal de Washington, alegando que permitieron a Kohberger acechar y planear los asesinatos durante meses. La demanda afirma que los documentos de la Policía Estatal de Idaho revelan un panorama perturbador de parálisis organizacional e inacción. Comienza la demanda. Este caso comenzó tras el violento asalto y asesinato de 4 estudiantes de la Universidad de Idaho por una empleada de la Universidad Estatal de Washington, quien tenía antecedentes de amenazas, acoso y conducta depredadora. Pullman, Washington, está a pocos kilómetros de Moscú, Idaho, donde está la Universidad de Idaho. Juntas forman la comunidad Pullman-Moscú. Casi de inmediato tras su llegada a la comunidad Pullman-Moscú, Kohberger se ganó una reputación por su comportamiento discriminatorio, acosador y de acecho, infundiendo un temor considerable entre las estudiantes jóvenes y compañeras de trabajo de la Universidad Estatal de Washington, lo que hizo necesario que varias mujeres requirieran escoltas de seguridad de manera regular. A pesar de recibir al menos 13 reportes formales sobre el comportamiento inapropiado, depredador y amenazante de Kohberger, la Universidad Estatal de Washington no respondió de manera significativa y permitió que el comportamiento cada vez más grave de Kohberger continuara sin control. La demanda menciona el pasado problemático de Kohberger en Pensilvania, su adolescencia difícil y adicción, antes de que la Universidad Estatal de Washington lo llevara a Pullman y Moscú. Tenía antecedentes de adicción a la heroína, fue arrestado por robo y durante años publicó en foros sobre su incapacidad para sentir emociones y pensamientos extraños. Había sido expulsado de un programa vocacional en la preparatoria debido a problemas con mujeres. Más tarde, los dueños de negocios locales se alarmaron tanto por su trato a las mujeres jóvenes que el personal hacía notas electrónicas para advertir a las empleadas cuando llegaba. Había cursado un posgrado en criminología, mostrando especial interés en asesinos seriales, un aspecto clave de la demanda. Los abogados afirman que la Universidad Estatal de Washington llevó a Kohberger a la zona. Moscú y Pullman, aunque en distintos estados, formaban una sola comunidad dividida solo por una carretera y una línea estatal. La demanda dice que sin la Universidad Estatal de Washington, Kohberger no habría estado ahí. Le pagaron, le dieron trabajo y seguro médico. Poco después de llegar, la demanda dice que Kohberger incomodaba a mujeres en el campus.
La demanda afirma que él se acercaba mucho a los escritorios de las mujeres y bloqueaba sus salidas de las oficinas. Y una, como te conté en un episodio anterior de Crime Fix, afirmó que Kohberger iba a su oficina e intentaba hablar con ella. Sobre Ted Bundy, el infame asesino serial responsable de docenas de crímenes, incluyendo los asesinatos en Chi Omega, donde mató a 2 hermanas de una fraternidad y atacó a otras. En Tallahassee, Florida, la demanda afirma que Kohberger seguía a las estudiantes hasta sus autos. Se organizaron escoltas de seguridad para algunas estudiantes después de las 5 p.m. porque él las hacía sentir muy incómodas. La demanda dice que una estudiante salió llorando de clase porque Kohberger la agredió verbalmente. Según la demanda, lo describieron como una persona muy enojada, como si hubiera acumulado furia o rabia. Un estudiante informó que le dijo a su jefe que Kohberger la había seguido y en respuesta le dijeron que no debía quedarse sola con Kohberger y se sugirió que la escoltara a la seguridad del campus. La estudiante dijo que le habían informado que otras personas habían hecho quejas similares. La demanda indica que había un código entre empleados de la Universidad Estatal de Washington sobre Kohberger. Varias veces, empleados de la Universidad Estatal de Washington permanecían en una habitación donde Kohberger interactuaba con un colega. Por preocupación de que la colega no debía quedarse sola con él, una empleada de la Universidad Estatal de Washington pidió a su colega que le enviara un correo con asunto 911 si necesitaba ayuda por Kohberger. Una vez, una estudiante de la Universidad Estatal de Washington se escondió en un baño para huir de Kohberger porque sus comportamientos le resultaban muy incómodos y aterradores. La demanda señala que los profesores de criminología de la Universidad Estatal de Washington sabían del grave problema desde septiembre y octubre y planeaban intervenir. La demanda sostiene que la Oficina de Cumplimiento y Derechos Civiles de la Universidad Estatal de Washington recibió 13 quejas sobre Kohberger, pero la responsable admitió no haber tomado medidas ni reunirse con Brian Kohberger. Y esta siguiente parte incluso cita a una de las profesoras de la Universidad Estatal de Washington, que fue entrevistada por la Policía Estatal de Idaho, y su asombroso análisis de Brian Kohberger, según indica la demanda. Una estudiante de posgrado se preguntó por qué las autoridades del Departamento de Justicia Criminal de la Universidad Estatal de Washington no abordaron el comportamiento de Kohberger. Durante una de varias reuniones de la facultad, donde se habló extensamente sobre Kohberger, un miembro de la facultad comentó: "Recuerden mis palabras, yo trabajo con depredadores. Si le damos un doctorado, ese es el tipo que en unos años, cuando sea profesor, escucharemos que está acosando, siguiendo y abusando sexualmente de sus estudiantes". Esta profesora de la Universidad Estatal de Washington pensaba que Kohberger ya acosaba a personas. La demanda sostiene que la Universidad Estatal de Washington debía supervisar a Kohberger como su empleado y no lo hizo. Una sección de la demanda lo menciona así: las políticas de la Universidad Estatal de Washington exigían que Kohberger completara una declaración sobre conducta sexual inapropiada. Antes de ser contratado, tenía que declarar si había sido objeto de alguna investigación o hallazgo relacionado con conducta sexual inapropiada. No proporcionar información completa y precisa en esta declaración puede resultar en que la Universidad Estatal de Washington retire la oferta de empleo. La demanda también señala que la Universidad Estatal de Washington tiene una política que exige verificaciones de antecedentes para sus empleados, según indica la demanda. Si la Universidad Estatal de Washington hubiera verificado antecedentes laborales antes de contratar sobre Kohberger, probablemente habría revelado señales de alerta significativas y el riesgo de contratar a Kohberger y traerlo a la comunidad de Pullman y Moscú. La demanda contra la Universidad Estatal de Washington alega muerte por negligencia, escándalo y 9 violaciones por no prevenir acoso. Hay varias imágenes en la demanda, incluido el plan de mejora. La Universidad Estatal de Washington puso a Kohberger en observación y planeaba expulsarlo al final del semestre, exigiéndole reuniones semanales con un supervisor. También la portada del Manual de Políticas y Procedimientos de la Escuela de Posgrado de la Universidad Estatal de Washington, junto con una notificación de allanamiento a Kohberger el día de su arresto, informándole que ya no puede estar en la propiedad de la universidad. Un sargento de la policía de la Universidad Estatal de Washington renunció tras acusaciones de conducta sexual inapropiada, según la demanda. El historial reciente de denuncias por conducta sexual inapropiada en la universidad fue el contexto para Kohberger y cómo la escuela gestionó su caso. En ese caso, el jefe también renunció. La demanda también detalla la obsesión de Kohberger con los asesinos seriales, como Danny Rowling, el destripador de Gainesville, quien vestía de negro y mataba estudiantes con un cuchillo K-Bar,
Como admitió haber hecho Kohberger, Rowling entró a una casa por una puerta corrediza de vidrio usando una máscara. La demanda también menciona la fijación de Kohberger con la pornografía no consensuada, búsquedas de las cuales se encontraron en su teléfono celular, dijeron los abogados de las familias en un comunicado. La información que ahora sale a la luz pinta un panorama inquietante de inacción institucional ante advertencias repetidas y graves. Estas fallas no fueron resultado de falta de autoridad o de medidas de protección disponibles, sino más bien de una ruptura en la rendición de cuentas y la responsabilidad en momentos críticos. Las familias de las víctimas se han unido con un propósito común: buscar transparencia, rendición de cuentas y reformas significativas. Este esfuerzo no se trata de venganza ni de especulación, se trata de asegurar que las instituciones encargadas de la seguridad de los jóvenes tomen en serio las amenazas y actúen de manera decisiva cuando existan señales de advertencia. Bien, entonces, para hablar sobre esta muerte por negligencia, Demanda de las familias de las 4 víctimas de los asesinatos en Idaho. Es un caso terrible. Invito a John Day. Él es abogado defensor penal y tiene experiencia en casos de muerte por negligencia. John, ¿cuáles son tus primeras impresiones? Esta demanda de 126 páginas está llena de información. Básicamente dicen: miren, Universidad Estatal de Washington. Sabían que tenían a un depredador entre manos. Lo llamaron un posible futuro violador. Y literalmente no hicieron nada más que darle al tipo un plan de mejora. ¿verdad? Gracias por invitarme. Es una demanda fascinante y trágica. La historia que se desarrolla es la de las familias de las víctimas diciendo básicamente: Estado de Washington, ¿por qué no interviniste? ¿Por qué no hiciste nada? Había señales de alerta enormes sobre Kohberger, y las familias dicen que la universidad debió haber hecho algo más que simplemente establecer un plan de mejora. Pudieron hacerlo, algo pudo intervenir y sus víctimas seguirían vivas, así que es trágico leer esto. Y sí plantea preguntas sobre qué responsabilidades tenía la universidad para tomar medidas y por qué no lo hicieron. Entonces, John, una de las grandes ironías aquí es que esta demanda, ya sabes, depende en gran medida de estos documentos de la Policía Estatal de Idaho que se publicaron el año pasado, en los que hay entrevistas con profesores, personal y estudiantes de la Universidad Estatal de Washington. Y una de las cosas sorprendentes ahí es que cita al supervisor de Kohberger diciendo: sabes, tengo miedo, ya sabes, si lo expulsamos ahora mismo podría haber una demanda civil. Así que toman la ruta de este plan de mejora, le dan este plan de mejora y es como si tuvieran este gran plan, que ya sabes, no creen que le vaya a ir bien con el plan de mejora. Al final del semestre lo echarán y no renovarán su beca. Aunque hubo 13 quejas, la Oficina de Cumplimiento y Derechos Civiles no las atendió ni se reunió con él. A pesar de estas quejas de acoso y cosas así, ¿estaban preocupados por una demanda de Kohberger? Ahora están lidiando con una demanda de las familias de los 4 estudiantes universitarios asesinados. ¿Qué opinas de eso? ¿Verdad? Bueno, solo resalta que la universidad estaba actuando por miedo, no por miedo a que Kohberger hiciera algo drástico, peligroso y trágico como lo hizo. Están actuando por miedo a que de alguna manera, si toman alguna acción, si intervienen, si se involucran, Kohberger los demande. Y quiero decir, es extraño leer eso y seguir la lógica, que es lo que la universidad está diciendo. Le tenemos miedo a este tipo, no porque pueda hacer algo violento, no porque pueda ser peligroso, sino porque podríamos terminar en la corte, en un tribunal, si tomamos medidas en su contra. Quiero decir, esto no estaba ocurriendo en un vacío. Él estaba en su radar, estaba en varios radares como alguien problemático, por decirlo menos, y eso es quedarse corto. Y aún así, tienes la sensación de que estos burócratas en la universidad tenían miedo, tanto miedo de hacer algo que básicamente solo se quedaron sentados, sin hacer nada. Y si eres parte de las familias de las víctimas, o sea, puedes imaginarte el nivel de frustración, sabiendo lo que la universidad sabía, sabiendo la cantidad de personas en la universidad, la cantidad de administradores que tenían información y no hicieron nada. Así que puedes entender de dónde viene esto. Y también puedes imaginarte una universidad que estaba paralizada por el miedo a una demanda cuando, según las familias, deberían haber estado tomando medidas para intervenir.
Básicamente, la demanda también afirma que la Universidad Estatal de Washington ha tenido sus propios problemas con esto. Hubo un caso de acoso sexual con el Departamento de Policía, donde un oficial tuvo relaciones con una víctima y también otros titulares relacionados con este tema. La presidenta de la universidad dijo hace años, no vamos a tolerar este tipo de cosas. Así que ese es básicamente el contexto. Esta es una universidad que tiene este problema institucional. Hay una cultura de simplemente no manejar las cosas de manera adecuada. Ahí, ¿eso ayuda a las familias? ¿Verdad? Bueno, ya sabes, es la historia de fondo, es el contexto de lo que está pasando. Y tienes que recordar la declaración que hizo Koberger que lo salvó de la pena de muerte. También le evitó a la familia pasar por un juicio, pero tampoco permitió, desde la perspectiva de la familia, que se expusiera completamente lo que sucedió. Se dice que al no tener un juicio, la demanda civil contra la universidad es lo más cercano a esa satisfacción. Algún tipo de justicia en el contexto de lo que sucedió, algún tipo de justicia por la idea de que si la universidad tenía toda esta información, ¿por qué nadie intervino? Y si el contexto también era que la universidad tenía estos problemas significativos, problemas graves, eso apunta a un fracaso desde la cima hasta abajo. Así que puedes entender por qué la familia está buscando algún tipo de justicia, porque no la obtuvieron necesariamente. Con un juicio que terminó en una condena, hubo un acuerdo de culpabilidad. Se puede argumentar que un juicio les habría dado mayor satisfacción, por lo que la demanda civil es la mejor alternativa. Y señalar a la universidad por haber fallado desde la cima hasta abajo puede darles un nivel de justicia que quizá no habrían obtenido de otra manera. Y no se enteraron de nada de esto, de la gravedad de la situación, hasta mucho después de la declaración de culpabilidad. Así que estoy segura de que también hay algo de enojo por parte de estas familias, que, oh Dios mío, mira esto es un desastre. También hay una acusación de una violación del título 9 aquí debido al acoso. Está en el campus y siguen las quejas de que persigue a mujeres hasta sus autos. Quiero decir, son criminólogas en el departamento de criminología. Lo etiquetan como un posible depredador futuro, posible violador futuro, ese tipo de cosas. Y es como, esperaremos al final del semestre. No digo que alguno pensara, él va a asesinar a 4 estudiantes universitarias. Pero vamos, o sea, son expertos. ¿Verdad? Son expertos. Eso lo hace aún más aterrador pensar que son personas. Este era su campo, esto era lo que habían estudiado y estas eran las personas que estaban observando esto y las quejas que se iban acumulando. Y entonces la demanda del título 9 sobre la violencia, o sea, sí parece que, ya sabes, en el contexto de las cosas, estos 4, ya sabes, chicos dulces fueron asesinados, pero la demanda del título 9 es una forma en que la familia puede intentar lograr justicia. Diciéndole a la universidad, tenías la obligación de proteger a nuestros estudiantes y violaste esa obligación al no tomar algún tipo de acción contra Koberger. Así que, aunque pueda parecer algo técnico reclamar una violación del título 9, es una de las cartas que las familias pueden jugar para luchar contra esta injusticia increíblemente horrible. Y si ya no pueden responsabilizar más a Koberger porque ya ha sido condenado, pero sí pueden responsabilizar a la institución donde estaban inscritos y asumieron estar protegidos de esto. Puedes entender por qué la familia le dice a la universidad, no protegiste a nuestros hijos. Pero si eres la universidad, ¿cómo te defiendes de esto? O sea, esto es algo grande. Incluso tienes a tu propio personal diciendo, pensamos que él iba a ser un depredador, no podemos darle a este tipo un doctorado. ¿Verdad? Es difícil de defender y seguramente se resolverá antes del juicio. ¿Cuáles son las defensas de la universidad? ¿Cómo predices el futuro? Y así sucesivamente. Además, su propio departamento y especialista en criminología ya predecían el futuro. Y no escucharon, los administradores de la universidad no escucharon. Así que no es algo que yo quisiera defender del lado de la universidad, porque hubo muchas fallas, hubo muchos fracasos en el camino que, si tan solo hubieran prestado atención, puedes entender el punto de vista de la familia. Si la universidad hubiera atendido, esos 4 seguirían vivos.
Y esa es la parte más desgarradora de todo esto. No hay razón para que esos 4 chicos, les llamo chicos porque estaban en la universidad, pero no hay razón para que estén muertos, excepto por lo que pasó. Es horrible. John Day, muchas gracias. Gracias por invitarme. La Universidad Estatal de Washington no ha respondido a la demanda. Eso es todo por este episodio de Ley y Crimen. Soy Angelette Levy. Gracias por acompañarme. Recuerda que puedes vernos y escucharnos en Spotify, además de vernos aquí en YouTube. Nos vemos aquí la próxima vez.